Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la celebración del Día Mundial de la Salud Mental de este año 2021. Y recordando que este es el segundo encuentro nacional de asociaciones familiares de salud mental que compartimos la celebración del Día Mundial de la Salud Mental. Para este año se ha elegido como lema, como motivo, esquizofrenia, vivir sin recaídas. Y ya vamos a ver que esto aplica al desarrollo de un manual que tiene precisamente estos objetivos. Recordemos que es el 21º encuentro de AFE por el Día Mundial de la Salud Mental, interrumpido desde el 2001 que se creó, y es la 7ª jornada también por el Día Mundial de la Salud Mental, que se hace en el marco de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata. Bien, para adelantar entonces el programa de actividades que vamos a tener el día de hoy, la apertura va a estar a cargo del doctor Alfredo Brunetti, de la Secretaría de Relaciones Institucionales, precisamente de la Universidad Nacional de La Plata, la señora Regina Díaz, que es la presidenta actual de la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que Padecen Esquizofrenia. Luego vamos a tener un panel con la presentación de los autores, de algunos no han podido estar por cuestiones personales, la doctora María de Yamichat, el doctor Manuel Vilapriño, el doctor Ricardo Corral, la psicóloga Carola Pichón, y bueno, yo voy a hacer una presentación del manual. A continuación van a hablar los representantes de asociaciones de familiares de personas con trastornos mentales, AFE, ACAPEF, APEF y de GAPREM. Esto lo va a moderar Silvina Natale, y al final la contadora Mercedes Guzmán, como es habitual en este tipo de encuentros, va a ser el cierre y las conclusiones y el cierre de la jornada. Y bueno, Alfredo, tenés la palabra. Ahí está. Buenas tardes a todos y a todas. Me cambiaron la pantalla. Bueno, gracias por la participación. Como todos los años, se hace numerosa. Dejarle también un saludo al secretario de Relaciones Institucionales, Javier Morroy, que por cuestiones de agenda no puede estar. Yo sí, no falto nunca, porque juntamente con Pedro Gargolov y Hernán Alessandría somos un poco el padre de esta mesa de salud mental, que lo pusimos en la agenda de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, como dijo Pedro, esta es la séptima jornada que hacemos juntos desde la universidad, desde el Día Internacional de la Salud Mental. También pedirle a todas las distintas asociaciones que se acerquen, que le dejen el teléfono, el contacto a Pedro, para así estamos todos en contacto y seguir trabajando juntos para este tema que tanto nos preocupa. También informarle que de la Mesa de Salud Mental hemos creado el Observatorio de Prevención del Suicidio, que también es un tema que me gustaría que estén todos presentes y escuchar todas las voces. Bueno, lo mío es una presentación institucional, así que bueno, les deseo una gran jornada. Yo voy a estar juntamente con ustedes, así que bueno, acérquense a la mesa, acérquense y entre todos trabajemos juntos. Les mando un abrazo grande y estoy acá en la sala. Te doy la palabra, Regina. Bien, bueno, gracias. Bueno, nuevamente bienvenidos y gracias a todos por unirse y acompañarnos en este Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora anualmente en el mes de octubre y que fue impulsado por la Federación Mundial para la Salud Mental y con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud. Esta celebración, que se realiza en más de 100 países, tiene como objetivo concientizar acerca de los problemas de la salud mental en todo el mundo.
es una oportunidad para reivindicar públicamente los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental, visibilizar sus necesidades y los déficits de los cuales los sistemas de cuidados globales, que muchas veces encontramos falencias. Nosotros desde nuestra asociación AFE, que hace 21 años que venimos celebrando este día con distintos temas, tratamos de hacer escuchar nuestra voz y nuestras necesidades como familiares con el fin de mejorar nuestras capacidades de cuidado de nuestro familiar con esquizofrenia. Siempre desde nuestro espacio nos proponemos dar información para evitar la discriminación, los sentimientos de soledad e incertidumbre que viven las familias ante un diagnóstico de salud mental. Algunos temas que hemos ido tratando estos últimos años han sido dignidad en salud mental, el trabajo como factor de protección de recaídas, mitos y verdades de las enfermedades mentales, el autocuidado del cuidador, que es tan importante, y el año pasado la familia como protagonista y la psicoeducación como herramienta. Cada sábado en las reuniones de ayuda mutua de familiares que realizamos, surge el tema recurrente sobre cómo podemos asegurar el acceso a los cuidados integrales que son tan necesarios para la recuperación de las personas con una enfermedad mental severa. Mejorar la calidad de vida de nuestro familiar y que pueda desarrollar todo su potencial según sus capacidades. Hoy, con este documento, Vivir sin Recaídas, podemos encontrar muchas herramientas para transitar el camino hacia una recuperación sostenible en el tiempo. Y a mí me gustaría resaltar el valor de este documento por su importancia, porque es el resultado de un trabajo mancomunado de un equipo interdisciplinario de profesionales de salud y de muchas organizaciones de familiares de todo el país. Y como siempre, contando con el apoyo pleno y la participación de la Universidad Nacional de La Plata, a la cual estamos tan agradecidas por el espacio y esta plataforma que siempre nos brinda. Y bueno, para terminar, a las familias, a todos, los invito a no bajar los brazos, a ser perseverantes en la búsqueda de una vida posible y plena para todos. Así que bueno, muchas gracias y a seguir compartiendo esta celebración. Y continuamos, bueno, con el doctor. Gracias, Alfredo, gracias, Regina. Bueno, yo voy a continuar, y para eso, con la presentación, voy a presentar el manual, precisamente, ¿no? Venimos hablando de que el motivo de este encuentro fue hacer una presentación del manual Esquizofrenia, Vivir sin Recaídas. Este es un documento que, bueno, nos preguntamos, ¿por qué hacerlo? ¿Para qué hacerlo? ¿Y para quiénes hacerlo? ¿No? Esas son las preguntas que surgen cuando uno se enfrenta ante la posibilidad de desarrollar algún documento educativo, ¿no? El por qué, bueno, está claro, porque las personas con esquizofrenia son altamente vulnerables por muchísimas razones, ¿no? Pero fundamentalmente por las barreras, las dificultades que hay para acceder a la salud en su condición de pacientes, ¿no? Recordemos que un estudio, muchos estudios, pero uno en particular, que se hizo en Chile, demuestra que más de la mitad de las personas que padecen esquizofrenia están sin ningún tipo de tratamiento. Y los que están en tratamiento, muchos recaen por causas que, en la mayoría de las circunstancias, son totalmente previsibles, se puede definir y detectar cuáles son, y desde luego, evitables, ¿no? Por supuesto que son vulnerables también las personas con esquizofrenia por otros factores: estigma,
las murallas ya no son barreras, sino a veces murallas para acceder a una vida digna como personas, relacionado con educación, trabajo, vivienda, recreación, ¿no? Entonces, en función precisamente de esta condición de vulnerabilidad, tenemos que tener presente, y eso es la realidad, lo que se ve en las asociaciones de familiares, que la primera línea para detectar la enfermedad, para detectar las distintas evoluciones que puede llegar a tener, y particularmente las recaídas, y para poder intervenir son, desde luego, los familiares que tienen responsabilidades de cuidado, ¿no? Pero que, como sabemos, carecen de conocimientos y sobre todo de experiencia, ¿no? Que desde luego no la reciben ni del Estado ni de la sociedad. Hay contados casos, bienvenidos por supuesto, de profesionales que brindan información más o menos amplia respecto de la enfermedad, los tratamientos, en fin, toda la información que requieren para que sean hábiles en su responsabilidad de cuidado, pero que no la reciben en forma sistemática del resto de la sociedad y tampoco del Estado. Entonces, la respuesta, en esta ocasión, ¿quién la ha dado? La han dado las organizaciones de la sociedad civil. Precisamente, las asociaciones de familiares con los colaboradores profesionales y los representantes de asociaciones de profesionales de la salud mental, entre ellos APSA y AAP, han desarrollado un documento educativo que es precisamente del cual estamos hablando. El manual Esquizofrenia, vivir sin recaídas. Desde luego, lo que se pretende es capacitarlos en las habilidades para afrontar la cotidianidad de la enfermedad, para procurar su mayor bienestar posible y aspirar a una vida plena y digna como corresponde. Desde luego que para que esto sea factible, también ha contado con otros factores que son necesarios, ¿no? Sobre todo para, quizás no tanto para el desarrollo, sí, pero sí para lograr un mayor impacto en los potenciales beneficiarios, los familiares y desde luego también los pacientes, y lograr una mayor visibilidad en la comunidad. Y ahí es donde la Universidad Nacional de La Plata, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, por medio de un área de trabajo que es la Mesa de Trabajo de Salud Mental, es el actor necesario para que esto se dé. ¿Cuáles son los objetivos de este manual? Se deduce de lo que vengo diciendo, y es proveer a los familiares y a los allegados, de todos aquellos que tengan alguna responsabilidad de cuidado de distinta índole, la información necesaria para capacitarlos en la prevención de las recaídas, ¿no? Para motivarlos a ser protagonistas activos. ¿En qué? Cuanto más precoz sea la detección y más oportuno, más en el momento justo sea el tratamiento que necesitan, van a tener más éxito en el propósito de evitar la progresión de la enfermedad y el consecuente deterioro funcional y la calidad de vida, no solo de las personas con esquizofrenia, sino también de sus familiares. También en este manual, el otro propósito obviamente imprescindible, es promover la adherencia al tratamiento, es decir, promover esta actitud positiva y efectiva de cumplimiento del tratamiento, e implementar estrategias para que el tratamiento sea llevado a largo plazo, todo el tiempo que se requiera por esta enfermedad. Y por último, el objetivo es proveer herramientas que garanticen el acceso a todos los recursos terapéuticos, ya sea sanitarios, medicación, psicoterapia, rehabilitación, etcétera, que se requieran según, por supuesto, las necesidades que cada una de las personas con esquizofrenia tiene. No todas las necesidades son iguales, así que precisamente por eso es que se ajustan los recursos terapéuticos a las necesidades de cada uno de los pacientes. Desde ya, esto tiene que ver con el empoderamiento de los familiares, precisamente a través de esta capacitación en su habilidad para identificar e intervenir en la prevención de recaídas.
Los autores de este manual yo soy uno de los autores, María Delia Michat, el doctor Raimundo Mussolini, de ACAPEF, Ricardo Corral, de APSA, de AP, Manuel Villapiña, de APSA, Carola Pechón, de GAPEM, Damián, que también es colaborador de AFE, y Marianela Suárez, que es la especialista en comunicación social, que ha participado en el desarrollo del mismo. Este manual cuenta con las adhesiones de las asociaciones argentinas de familiares de personas con trastornos mentales, precisamente las 11 que están involucradas, como dije desde un principio, en esta iniciativa: GAPEM de Bariloche, APEF con sede en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ACAPEF en Córdoba, AAFE en La Plata, AJUPEF de Jujuy, AMAPEF Mar del Plata, ANFE de Mendoza, APEMIF de Catamarca, AREP de Tandil, ASAPEM de Santa Fe y por último Lazos Familiares Pampeanos de General Pico. Como siempre, como dije, con el involucramiento activo de la mesa de trabajo sobre salud mental de la Universidad Nacional de La Plata. Bien, las secciones del manual, muy rapidito, habla de qué es la esquizofrenia, en sus distintas etapas, cómo se inicia, cómo se logra la recuperación y cómo son las recaídas. Se habla a posteriori de los factores de riesgo que pueden tener con la probabilidad de que la persona tenga mayor o menor riesgo, ¿no?, de sufrir alguna recaída, las que tienen que ver con el paciente, con el tratamiento y con el contexto en el que vive. Las intervenciones tempranas de prevención de recaídas, que es muy importante, en fin, herramientas para saber qué hacer si presenta manifestaciones precoces que suponen un riesgo de recaída, qué hacer cuando ya la recaída es inminente o si está cursando una recaída, todo lo que es el aporte de la psicoeducación familiar y la rehabilitación psicosocial integral. Ya hemos elaborado un cuestionario de antecedentes y de síntomas de alarma de posible recaída, la verdad es muy muy completo, y al final una descripción de cuáles son las asociaciones de familiares involucradas, las 11 que mencioné, que tienen desde luego un perfil de ayuda mutua, con todos los datos como para contactar, ¿no? O sea, la página web, las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, si tienen, los datos de contacto de correo, teléfono, y todos como para que en los distintos lugares que estas asociaciones están presentes puedan tener su posibilidad de intervenir frente a la demanda de los familiares. Y por último, unos sitios de interés que tengan que ver con esquizofrenia y particularmente con salud mental. Bien, bueno, de esta manera yo he completado, ¿no?, la presentación del manual. A continuación va a seguir María Delia Michat, que va a coordinar la mesa de los autores, y a posteriori, como ya hablamos, de los representantes de las asociaciones familiares, para finalmente culminar con el cierre. Adelante, María Delia. Bueno, Pedro, gracias. En un ratito, ahora, el doctor Ricardo Corral, presidente de AP, nos va a dar su mirada como autor de este manual, y después, posteriormente, vendríamos Carola Pechón y yo, contando un par de capítulos que estuvimos escribiendo, y el doctor Manuel Villapriño, ¿sí?, presidente de APSA, que no sé si está presente. Y después ya tendríamos el pasaje, ¿sí?, al grupo de familiares y asociaciones de familiares, trabajando más este tema. Así que le doy la palabra al doctor Ricardo Corral, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, María Delia. Es un placer, estar en esta reunión. Ahora, quiero hacer algunos breves comentarios y conceptos. Primero, agradecer particularmente a Pedro
que lo conozco hace mucho tiempo, por el esfuerzo que sigue haciendo desde hace muchos años. Incluso recuerdo el día que me decía que se jubiló, y en realidad desde que se jubiló trabajó más que nunca, y sobre todo con un gran corazón, aportando muchas cosas muy positivas que estaban faltando en nuestra comunidad. Y después, bueno, esto del Día Mundial de la Salud Mental, que estas iniciativas, que los veo a todos ustedes tan interesados, con tanto público y con el auspicio de la Universidad Nacional de La Plata y tanta gente linda que uno ve que conoce y que no conoce atrás de eso, el objetivo nuestro es que el Día Mundial de la Salud Mental sea todos los días del año, porque eso es lo que necesitan las personas que tienen padecimientos psíquicos y sus familiares. Y hago un pequeño recorrido mío, que lo hago extensivo, creo yo, a todos nuestros colegas, los que somos médicos y los que somos médicos psiquiatras. Nosotros empezamos, yo particularmente empecé allá hace muchos años, casi 40 años, en el año 83, en el Hospital Borda, con mucha inquietud intelectual, mi especialización en psiquiatría. Mucha inquietud intelectual y mucha vocación de servicio, muy adherido al juramento hipocrático que había hecho hacía poquito tiempo, porque cuando me recibí, y entré en una vorágine en el Hospital Borda, donde atendíamos muchas personas con muchas necesidades, muy vulneradas en todo sentido, y nuestro esfuerzo era siempre tratar de ver cómo resolvíamos esas problemáticas que a veces nos parecía sencilla, y nos fuimos dando cuenta que cada vez era más compleja. En la medida que uno va aprendiendo, se va dando cuenta que sabe un poco menos, y cada vez menos, y cada vez menos. Y en realidad nuestro aprendizaje más fuerte fue gracias a las personas que padecen una enfermedad mental, una enfermedad psíquica, un trastorno mental, y a sus familiares. Tanto es así que también existía en nuestra época el prejuicio de las responsabilidades de la familia en la enfermedad. Fíjense qué cosa distorsiva, cuando en realidad era algo tan contradictorio, que me generaba tanto ruido, porque yo veía a esos familiares, a esas mamás, a esos padres, a esos familiares, hermanos, amigos, tan preocupados, tan dedicados, volcando todo su interés, su energía para ayudar a esa persona que estaba en ese momento padeciendo. Y ahí fue cuando me fui dando cuenta y entrando un poco más en esa tristeza de ver tanto sufrimiento, que no era solamente esa persona con el problema, con el trastorno mental, sino toda su familia y tantas personas a su alrededor. Pero cometí un grave error, que era un sesgo cognitivo que tenía yo, un sesgo de conocimiento, porque me di cuenta posteriormente que lo más importante no lo estaba viendo. ¿Y qué era lo más importante? Lo más importante es cómo cada uno encuentra una salida a su propia problemática existencial. Así como yo tenía mi propia problemática existencial y mis compañeros, las personas que tenían estos trastornos mentales y las familias también encontraban su camino hacia la salida existencial. Y esto implicaba una situación muy importante, y es que yo veía que muchas personas podían ser felices, y eran felices, y tenían alegría, algo que no se lee en los manuales de psiquiatría, que uno no aprende ni se lo enseñan. Y entonces comprendí ahí que en realidad había cosas que solamente lo podía aprender en el contexto de estar con las personas que padecen trastornos psiquiátricos y sus familias. Y me daba cuenta que en el momento que tenían algún problema, una descompensación, que empezamos un tratamiento, incluso estando internados, el momento mágico de la persona que se recuperaba, que estaba mejor, el optimismo que tenía esa persona de recuperarse, de volver a estar nuevamente con sus seres queridos, luego de una internación que tratábamos que sea lo más breve posible, lejos de los prejuicios de la comunidad, que lamentablemente todavía hoy, casi 30 y pico de años después, siguen existiendo. Entonces ahí aprendí, donde yo creía que las cuestiones estaban vinculadas con el conocimiento, que había una parte que tenía que ver con el amor. Y eso es lo que transforma el conocimiento en sabiduría. Entonces, esta punta creo que es la fundamental y la que nos tiene que hacer y nos promueve. Yo sé que a Pedro, a María Delia y a muchos de nosotros nos moviliza eso, el amor hacia el prójimo, buscando a través de la ciencia y del conocimiento
las mejores circunstancias y las mejores terapéuticas, y buscando nuevas y novedosas cosas. Con Pedro estamos en un grupo donde venimos haciendo mucha investigación también desde hace muchos años, tratando de buscar mejores tratamientos y que tengan mejores resultados para lograr todavía más cosas, y como que no nos cansamos de eso. Y ahí es donde vemos que tenemos que transformar ese Día de la Salud Mental en el día que sea los 365 días del año, donde los profesionales de la salud tenemos que dejar que aflore el amor, junto con los seres queridos que son nuestros pacientes, como decimos, que son las personas que tienen algún padecimiento y sus familiares. Así que bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a la Universidad Nacional de La Plata por estar presentes con este auspicio convocado, y fundamentalmente muchas gracias a todos los demás que están ahí, que son seres queridos y que con su amor apoyan a todas las personas que atravesaron en algún momento ese momento de tristeza o de preocupación o de dificultad, que sin embargo la siguen remando, como decimos, y entre todos tenemos que buscar justamente que sea un conjunto colaborativo para mejorar en definitiva a toda nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, Pedro, si le parece, ahora voy a continuar yo. ¿Sí? La licenciada Carola Pechón y yo escribimos un par de capítulos, pero Carola en este momento está teniendo un inconveniente, así que voy a hacer yo la presentación de ella, dado que lo escribimos juntas, ¿sí? Bien. Vamos a hacer un muy pequeño recorrido, ¿sí? de estos capítulos, que tampoco son muy largos, pero que nos tienen que servir a nosotros como apoyo, para poder ir evaluando dónde estamos parados, ¿sí? Como familiares. A ver si puedo, sin problemas. Entonces, pensamos estos capítulos que tienen que ver con la prevención de recaídas, como en qué fases se puede hacer prevención de recaídas. La prevención de recaídas puede hacerse en todas las fases de la esquizofrenia. Puede hacerse en la fase estable, puede hacerse en el momento donde hay signos precoces de recaídas o signos tempranos de recaídas, o puede hacerse previo a la recaída o en la recaída en sí misma. Siempre se puede prevenir que algo peor pueda suceder. Esas intervenciones, ¿sí? A lo mejor las organizamos de manera tal de comunicarlas mejor, en prevención primaria, que se hace en la fase estable, controlando todos los factores de riesgo, especialmente haciendo foco en hábitos de vida saludable y en la reducción de emoción expresada. Cuando estamos en la fase de signos tempranos o precoces de recaída, podemos hacer prevención secundaria, donde ya estaríamos disponiéndonos con algunas medidas a detener o retrasar el progreso hacia una recaída franca, haciendo detección de los signos precoces de recaídas, de ese listado que Pedro dijo que iba a estar al final del manual, y armando un plan de acción. Y por último, podemos hacer prevención terciaria, cuando ya estamos casi en recaída en los signos inminentes, o en recaída, tratando de reducir las complicaciones o secuelas de la recaída para una mejor calidad de vida. O sea que prevención de la recaída se puede hacer en cualquier fase. Prevención no significa, ¿sí? Que no vayan a existir las recaídas son más la regla que la excepción, pero podemos prepararnos mejor para reducir la cantidad, el tiempo, el impacto funcional, ¿sí? De cada una de esos momentos. Por lo pronto, hacemos foco en el rol de cuidador. El cuidador tiene que vivir o convivir con el impacto de cuidar, de tener a cargo un ser querido con un trastorno mental grave. Entre la aparición de las primeras señales de la enfermedad y muchas veces el logro de la estabilidad pueden pasar años. Estos años son de estrés, de sobrecarga, de todas estas personas que tienen a cargo el hecho de acompañar, y este estrés y sobrecarga puede ser muy alto, y tanto en duración, en tiempo y en intensidad, porque hay muchas etapas que tienen una intensidad muy alta. Cuidar a una persona dependiente es una tarea realmente difícil, cansadora, de gran responsabilidad, que demanda realizar actividades para las que la persona, el cuidador, no está preparado, y muchas veces son tareas que no son agradables. A esto se le suma el hecho de que, además, por la tarea de cuidar, tiene que abandonar actividades de ocio, vínculos sociales, y disminuir el contacto con actividades placenteras. Esta es la problemática del rol del cuidador.
Y muchas veces se llega al estado de sobrecarga, donde la tensión que soporta el cuidador por el cuidado de un familiar dependiente llega a respuestas de estrés físico, psicológico, social, incluso económico, que pueden manifestarse de varias maneras, no siempre es igual, pero siguen algunos patrones comunes. De ese tema entonces se habla también en este capítulo. Por otra parte, este capítulo charla acerca de cuáles son las señales de sobrecarga, si la persona que cuida está con alguna dolencia o alguna enfermedad de la cual no se está ocupando, si se está sintiendo solo, si percibe que hay una distribución equitativa de las responsabilidades en la familia, si el equipo de salud mental le da un espacio al familiar para que pueda formar parte del diálogo, si la persona que está cuidando se está alimentando bien, durmiendo bien, o realizando alguna actividad física, o alguna actividad recreativa, o si tiene, cómo está manejando el ocio, el tiempo libre, o qué dejó de hacer, qué le gustaba hacer, y si dejó de ver, por ejemplo, amigos y familiares. Y después, ocupándose ya más del rol del cuidador y de la sobrecarga, pensar en la emoción expresada, que es este concepto que tiene que ver con altos niveles de reactividad que aparecen en las familias, y que se asocia, ahora lo describiremos mejor, pero se asocia o se relaciona con un mayor número de recaídas, con muchos o muy altos niveles de estrés en las familias que tienen una persona con un trastorno mental grave. ¿Qué es la emoción expresada? Entonces es un estilo comunicativo, que en general tiene el familiar para con la persona que padece esquizofrenia o cualquier otro trastorno mental grave, aunque esto no es causa de la enfermedad, pero sí influye en el curso de la enfermedad. Entonces se sabe que si bien la emoción expresada no causa esquizofrenia, puede aumentar el número de recaídas y producir una gran sobrecarga en la familia. Entonces esta forma de comunicarse puede caracterizarse por la intensidad emocional del discurso, ¿sí? De la forma en que se habla, tanto en palabras como en tono, volumen, gestos y demás, todo lo paraverbal. Y suele mostrarse en tres maneras particulares. Una forma es el criticismo, o sea, estar permanentemente haciendo frecuentes críticas. Otra de las maneras es expresar hostilidad, ya comunicarse en forma agresiva, o sobreproteger o sobreimplicarse emocionalmente. Y cualquiera de estos tres aspectos, que siempre pueden aparecer porque cuando empiezan a fallar las estrategias de afrontamiento uno termina comunicándose mal, ¿sí? Son cosas que pueden influir en el curso de la enfermedad. Y ahí en este manual se trabajan algunas ideas, ¿sí? Especialmente pasando por el hecho de reconocer el propio estado de las emociones y pensamientos, de poder tomarse unos minutos para registrar esas emociones y pensamientos y calmarse, y si no lo puede hacer solo pedir ayuda. Cuando se tiene que lidiar con emociones que son realmente difíciles, preocupaciones, problemas, es bueno que pueda empezar a recordar y trabajar una habilidad que es la de tratarse a sí mismo con amor, bondad y compasión. Y a partir de ahí, una vez ya calmados, ¿sí? Y bien autotratados, empezar a lograr una comunicación que sea más efectiva, clara, precisa, serena. De esta manera se van a reducir los niveles de emoción expresada y por lo tanto se va a influir. Y esto ya es directa acción del familiar sobre el curso de la enfermedad. Hasta acá llegamos con la primera parte que tiene que ver con la prevención primaria. Ahora iremos con la prevención secundaria y terciaria. La prevención secundaria, ¿sí? Consistiría, y acá proponemos, ¿sí? Una adaptación de un manual que desarrolló el Dr. Joe Smith del Reino Unido para personas que padecen esquizofrenia. Nosotros lo adaptamos a familiares, ¿sí? En 9 pasos. Entonces, acá las habilidades grandes consistirían en la prevención secundaria en estar bien entrenado, en detectar signos precoces o tempranos de recaída, y también en confeccionar y poner en marcha un plan de 9 pasos. Esto es complejo, lleva mucho tiempo, pero acá hay una guía y orientación. Acá los tienen todos juntos para que los puedan leer después, cuando esté el manual a disposición, pero vamos a ir uno por uno. Primero, entonces, la habilidad de adquirir es reconocer la firma específica de recaída de nuestro familiar.
Las personas que padecen esquizofrenia sí suelen tener signos tempranos, precoces, previos a la recaída. No son iguales entre todas las personas, pero sí suelen parecerse en una misma persona a lo largo del tiempo. Entonces, hay que tener muy claro, ¿sí?, que para poder detectar la firma de recaída de nuestro familiar, ¿sí?, tenemos que conocer cuáles son esas experiencias y síntomas comunes, y que a veces están enlistados y que este manual lo tiene, previos a la recaída. Entonces hay que identificarlos, reconocerlos y listarlos, y estar muy atentos a poder detectarlos. Cuanto antes podamos detectarlos, ¿sí?, vamos a poder intervenir más rápido. Una de las estrategias es confeccionar una línea del tiempo de todos los episodios previos, ¿sí?, e ir haciendo memoria de cuáles fueron los primeros síntomas. Segunda habilidad que propone este recorrido de 9 pasos es reconocer los factores de estrés. Sabemos que los factores de estrés, cuando están descontrolados, pueden funcionar como desencadenantes de crisis. Pueden ser eventos o situaciones específicas, conocidas como mudanzas, exámenes, fallecimientos, divorcios, nacimientos, incluso abandono de medicación o consumo de sustancias, o cambios básicos de rutinas, y otros más sordos, ¿sí?, más solapados, que tienen que ver con la sobrecarga de actividades, las altas exigencias, la alta emoción expresada y los estresores crónicos. Entonces, retenernos en reconocer cuáles son los factores de estrés, ¿sí?, que pueden estar circulando en ese momento, tanto los cronificados, ¿sí?, como los agudos, es importante para poder actuar sobre ellos. Tercera habilidad es detectar y analizar la actitud del familiar, mi actitud frente a la posible recaída. Acá 2 puntos importantes. Tener clarísimo que si las emociones están desreguladas, van a distorsionar la claridad de nuestro propio juicio para tomar buenas decisiones en relación a la recaída. Entonces, prestar atención a las emociones, hacer un reconocimiento y tener claro de qué estamos hablando, ¿sí?, nos va a permitir saber dónde estamos parados y trabajar sobre eso. Muchas veces, en líneas generales, podemos decir que hay algunas personas que frente a un mínimo signo temprano de recaída pueden exagerar, o sobredimensionar, o catastrofizar, o incluso lo opuesto, ¿sí?, negar la posibilidad de una nueva recaída. Entonces, saber qué estilo es el nuestro puede ayudarnos a posicionarnos mejor frente a la recaída. Una cuarta habilidad es la capacidad de calmarse a sí mismo, ¿sí?, de 2 maneras. Por un lado, poder frenar, delegar, posponer, decir que no, todo lo que sea acotar, ¿sí?, la sobreexigencia, entre otras cosas. Por otro lado, poner en marcha lo que parece que nunca tiene lugar, pero que en estos momentos se vuelve imprescindible, que son estrategias de autocuidado y reducción de estrés. Ahí el manual menciona algunas. Por otra parte, en quinto lugar, las habilidades de diseñar un plan de contingencia de red social de apoyo. Esta es otra habilidad grande que conlleva muchas habilidades más dentro de sí misma, ¿sí?, que son la capacidad de pedir ayuda, de solicitar y también de recibir apoyo emocional, consejo, información, guía, ayudas prácticas y concretas, haciendo una foto de cuál es nuestra red social, conocerla bien en detalle, saber cuáles pueden ser los roles de cada una de estas personas, ¿sí?, y así también ir perfeccionando estrategias de comunicación con ellos para poder pedir mejor la ayuda, y siempre, siempre participar de grupos de ayuda mutua. Esta habilidad, ¿sí?, es el desarrollo de un plan farmacológico de contingencia. Esto es importante siempre en triálogo, sea familiar, paciente y equipo tratante. Tienen que planear ajustes o modificaciones del plan farmacológico en el momento de aparición de signos precoces de recaída. Uno ya tiene que saber qué hacer, eso ya tiene que estar planteado. ¿Sí? Hay que plantearse todos los escenarios ante qué tipo, ¿sí?, de signo precoz de recaída, qué conducta asociada. Esto requiere de muchísima confianza y diálogo, por lo tanto, no hay que tomárselo a la ligera, pero ayuda mucho. Un séptimo punto, que pocas veces se habla, que es el de las decisiones previas. ¿Sí? Se terminan charlando lo que sí, lo que no, en el momento de la crisis, ¿sí? Y nosotros sabemos que este plan, en todos sus puntos, debe ser desarrollado en los momentos de fase estable
donde todos pueden conversar, charlar y planear. Por ejemplo, dónde sí, dónde no ir a una internación, en qué instituciones, qué personas pueden cuidar, quiénes no, quiénes se admiten, quiénes no. Bueno, el familiar, los familiares y la persona con el trastorno mental tienen que estar claros respecto a lo que están dispuestos y a lo que no en esos momentos. Acá se contemplan los deseos y las preferencias de las personas, ¿sí? Dentro del marco de lo posible, por supuesto. La octava habilidad es escribir este plan de acción, escribirlo, registrar todas las acciones, quién va a hacer qué, ¿sí? Qué familiar, qué allegado va a hacer qué. ¿Qué va a hacer la persona que padece esquizofrenia? ¿Qué va a hacer el equipo tratante ante los signos precoces de recaídas? Y una vez que todo esto esté escrito, cada actor de este escenario va a tener una copia en mano. Entonces todos vamos a saber qué hacer en ese momento. Punto número 9 y último será evaluar periódicamente este plan de acción para poder refinar y hacer evaluaciones periódicas. Prevención terciaria, ya estamos con signos inminentes de recaída, la recaída ya está llegando, entonces hay que revisar qué hicimos, ¿sí? Respecto del plan de acción de 9 pasos, en qué nos equivocamos, qué está saliendo bien, qué hay que reforzar. Pero seguramente a esta altura ya estaremos lidiando con delirios y alucinaciones, comportamiento agresivo o comportamiento suicida, o con la tremenda y a veces difícil decisión y posibilidad de realizar una internación. Entonces hay que revisar cómo nos está yendo con el plan y hacer algunos ajustes. Cuando la persona que padece esquizofrenia está viviendo alucinaciones y delirios, ¿sí? Entre otras cosas se van a dar en este manual algunas estrategias que resumiremos en aprender a escuchar, a caracterizar los delirios y alucinaciones, ¿sí? Si son voces, qué dicen, quiénes son, qué grado de certeza tienen, cuánto tiempo le dedica, cuánto impacta en su día a día, porque esta es información muy importante para que el profesional a lo mejor pueda tomar algunas decisiones. Siempre con respeto, aceptando que los delirios y las alucinaciones son reales para la persona que las padece. Siempre, y esto es una habilidad un poco más difícil, pero ver cómo reacciona frente a la confrontación, y siempre tener a mano estrategias de distracción, ¿sí? Que puedan ayudar a que la persona desfocalice la atención de los delirios y alucinaciones y los ponga en otro lado. Cuando la persona está con ideas de suicidio o con plan suicida, siempre hay que informar, nunca hay que quedarse con esta información solos, siempre hay que tomar estas ideas en serio. Es muy bueno, así como con delirios y alucinaciones, explorar estas ideas, ¿sí? Si hay plan, cómo, cuándo, dónde, ¿sí? Y siempre activar la red. Y respecto al comportamiento agresivo, lo mismo, siempre hay que informar, y tenemos que tener dos planes. Por un lado, no aumentar la excitación y reducir los factores estresantes, y por otro lado, si el comportamiento agresivo es demasiado difícil de sobrellevar, ya tener el plan para acudir a la emergencia, siempre retirando objetos peligrosos, salirse de la escena, ¿sí? Pensar el cuarto seguro. Estas son estrategias, ¿sí? Que ya hemos charlado en otros momentos, pero que están resumidas ahí. Por otro lado, si la persona requiere asistencia mediante internación, siempre hay que pensar la internación nunca como una amenaza, sino como una oportunidad, ¿sí? Y como sabemos, cuántas dificultades hay hoy por hoy para realizar internaciones. Si no logramos de ninguna manera efectivizarlas, siempre hay que hacer una presentación en juzgado de familia, ¿sí? Y si después de la evaluación profesional, si se llegó a la posibilidad de la evaluación profesional, se decide que hay riesgo grave, cierto, inminente, para sí o para terceros, por descompensación psicótica, se procederá a la internación, que ojalá sea voluntaria, en la mayoría de los casos es involuntaria, pero puede realizarse, debe realizarse. Por último, entonces cerraremos diciendo que este capítulo y los demás capítulos son una guía, ¿sí? Que nos permiten pensar en forma ordenada muchas variables en lo personal. También nos permiten darnos cuenta de cuáles son las fortalezas y debilidades en las estrategias de afrontamiento que habitualmente utilizamos, y nos hace reconocer la necesidad de entrenamiento. Bueno, hasta aquí he llegado para contarles cómo nosotros pensamos este capítulo. Espero que les resulte útil. Ahora yo vi que está Manuel Vilapriño, o vi mal. Exacto.
Sí, acá está. Sí, sí, Perfecto. precisamente. Ahí sí, la ahora, Pedro. presentación. Se lo dejo. Bien. Bueno. Gracias, María Delia. Muy claro el resumen, ¿no?, de los aportes de ustedes al manual. Y bueno, vamos a dar ahora la palabra al doctor Manuel Villapriño, que es médico psiquiatra, y él es el actual presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Manuel, ya estás, acá te vemos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro, María Delia, ¿cómo les va? Buenas tardes a todas las personas que están presentes. Un placer estar acá, en el contexto de lo que es, yo diría, la semana y no el Día Internacional de la Salud Mental. Y digo la semana porque, a ver, todos aquellos que estamos consustanciados con la importancia que tiene la salud mental en la vida diaria de las personas y con la gravedad que conlleva el estar expuesto a perder esa salud mental, sabemos que estamos en un momento bisagra, diría yo, porque este bichito, el COVID, o el SARS-CoV-2, si queremos decirlo más precisamente, ha hecho lo que no se pudo hacer durante décadas y décadas y centurias previas probablemente, y es poner en relevancia la importancia que tiene la salud mental. A partir de todo lo que ha sucedido en relación a la pandemia y todos los estresores que eso ha implicado desde todo punto de vista, que sigue implicando, los profesionales de salud mental y los psiquiatras en particular sabemos que la demanda ha crecido muchísimo y que la exacerbación de diferentes tipos de problemáticas y patologías relacionadas con la salud mental de las personas ha sido llamativa y es creciente, ¿no? Y va a seguir siendo creciente porque todo lo que tiene que ver con el psiquismo y con el metabolismo del sistema nervioso central demora tiempo en mejorar o en empeorar. Es decir, que todavía falta por ver. Por eso digo que tenemos que, entre comillas, aprovechar este contexto y poner en el tapete todo lo que significa la salud mental de los sujetos, ¿no? Digamos, de las personas. Y si este Día Internacional de la Salud Mental lo contextualizamos también en relación a lo que hoy nos ocupa en torno a todo lo que hace a aquellas personas que acompañan, contienen y cuidan a los pacientes con una enfermedad tan compleja y difícil de afrontar como es la esquizofrenia, bueno, más relevancia tiene, ¿no? Porque es fácil estar cerca cuando la salud mental está presente. Ahora, cuando se pierde y aparecen enfermedades tan difíciles como esta, la situación se hace mucho más compleja y termina siendo mucho más meritorio que existan redes de contención alrededor de la persona que sufre este tipo de problemas. Yo le voy a, en pocos minutos, decir un poco cómo trabajamos desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de un psiquiatra clínico, este tipo de problemática. Yo soy de Mendoza, soy un psiquiatra clínico, es decir, que lo que hago es básicamente, como médico psiquiatra, entender la situación de la persona, buscar llegar a un diagnóstico X y en función de eso diseñar un tratamiento determinado que puede incluir diferentes tipos de opciones en relación a ese diagnóstico. Eso incluye la posibilidad de medicar, que es con una de las, digamos, habilidades con las que más consustanciado estoy yo. No significa que lo haga bien, significa que es a lo que más me dedico. En Mendoza, bueno, ahora estoy en Río Cuarto, lo que hacemos es trabajar
con pacientes con patología psiquiátrica mayor, que incluye la esquizofrenia, y en tal sentido lo hacemos con diferentes, digamos, dispositivos, tanto de internación como centro de día, con acompañamiento terapéutico y ambulatorio. Nosotros, escuchaba lo que decía María Aire, estaba muy bueno cómo lo estaba explicando. Nosotros todavía en el centro nuestro, sí en la parte pública, porque trabajo en la parte pública, no tenemos programa psicoeducativo específico para familiares y para pacientes con esquizofrenia. No lo tenemos en la parte privada, sí en la parte pública. No lo tenemos por una cuestión meramente operativa, porque realmente es una herramienta absolutamente ideal. Yo siempre digo que las patas de tratamiento de la esquizofrenia no es solamente la medicación, más la psicoterapia, más la rehabilitación, más la psicoeducación. La psicoeducación es una herramienta clave que día a día nosotros utilizamos. Si no lo podemos hacer con un dispositivo de entrenamiento en esto, es decir, de tipo psicoeducativo, lo tenemos que hacer los psiquiatras y los psicólogos en el día a día con el paciente y con su familia. Yo cuando escucho posturas antagónicas en torno a todo lo que es salud mental y más con el tema de la ley, cuando escucho a colegas que están centrados solamente en una mirada de la biología y al mismo tiempo escucho a personas que tienen una mirada anti-psiquiatría y anti-biología absolutamente, no me posiciono en ninguno de los dos costados porque la práctica diaria, que tenemos, en mi caso, mucho más atenuada y débil que la que tiene Pedro, que es una persona con muchísima experiencia, sabemos muy bien que si nos centramos solamente en el abordaje, en un solo tipo de abordaje, a ver, en la esquizofrenia es absolutamente necesario e indispensable el abordaje farmacológico. Pero creer que el abordaje farmacológico es la única herramienta que tengo que utilizar es un reduccionismo enorme que termina o que va de la mano de negligencia prácticamente en el accionar del profesional. Sí o sí, tengo que instrumentar todas las demás herramientas, dentro de las cuales está lo psicoeducativo. Lo psicoeducativo implica trabajar con la familia. Primero porque la familia debe conocer lo que le pasa a la persona, a su familiar, debe entender cuáles son las raíces de lo que le ocurre, es decir, la etiopatogenia, por qué se produjo lo que se produjo. Eso permite sacar los estigmas y los rótulos y dejar de depositar la culpa en un funcionamiento psicológico determinado o en un funcionamiento familiar determinado, y al mismo tiempo permite entregar instrumentos, herramientas a la familia para ayudar a esa persona que sufre y mejorar la adherencia al tratamiento, lo cual es un objetivo clave en esto. A más rápido diagnóstico y mejor intervención terapéutica, mejor pronóstico. Décadas atrás, Pedro imagino que va a estar de acuerdo, hablar de esquizofrenia era hablar del desastre. Yo me acuerdo cuando entré en la profesión hace 23 años, hablar de esquizofrenia era hablar de la muerte en vida. Hoy no es hablar de la muerte en vida. Hoy tenemos muchas herramientas, tampoco vamos a vender espejitos de colores, pero tenemos muchas herramientas que pueden ayudar a que la persona realmente tenga una mejor reinserción social, una mejor reinserción familiar y pueda desempeñarse de una manera mucho más adecuada. Yo acabo de ver un paciente con una historia de 20 años de evolución. Ha tenido muy buenos tratamientos farmacológicos, muchas internaciones, actualmente está con fármacos de primera línea, pero la respuesta es parcial, porque se olvidaron o no se hizo algo que se debe hacer. Se hizo tratamiento psicológico por un lado, se hizo tratamiento farmacológico por el otro, pero los colegas no trabajaban integradamente, no trabajaban en el mismo espacio, no trabajaban con historia clínica única y fundamentalmente no trabajaron con la familia. Entonces, la madre me decía, la madre del paciente, me decía, una señora mayor, me decía, usted es la última esperanza, ¿no? Eso que muchas veces nos dicen, y que es una presión enorme, porque uno no puede ser esperanza de nada, uno lo único que es un médico que puede dar determinadas indicaciones. Cuando yo escuché todo el caso, sí hay una esperanza, ¿y la esperanza cuál es? Hacer lo que antes no se hizo, que es algo clave, que es trabajar
con la familia, trabajar en psicoeducación y trabajar integralmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas herramientas deben ser siempre tenidas en cuenta, porque trabajar disociadamente hace que la esperanza en cuanto a la respuesta al tratamiento sea mucho menor. No hay una solución mágica para esto, sino que hay soluciones que pueden ser coadyuvantes y que realmente pueden cambiar la historia de vida de la persona. Un poco se dejaba traslucir de lo que decía María Delia en cuanto a las recomendaciones a seguir, en cuanto a cómo se trabaja. Ese es el camino, y en ese sentido la familia es un pilar esencial, tanto en el abordaje como en la expansión del mensaje. Esto de las asociaciones familiares lo hemos hablado muchas veces con Pedro, en APSA también está instituido el trabajo desde este lugar. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que es absolutamente esencial. Aprendemos mucho los profesionales de lo que las familias nos muestran y nos enseñan en el día a día de cómo se recupera con buenos tratamientos y desde el amor, desde el compromiso que implica el amor, o al revés, desde el amor que implica comprometerse con el ser querido, cómo cambian las realidades de pacientes que antes tenían una respuesta absolutamente parcial cuando no se trabajaba como se tenía que trabajar. Por eso, y para terminar, lo que no los quiero cansar, lo que yo creo que, por eso cuando Pedro me invitó me pareció bárbaro, quiero enlazar lo que significa el Día de la Salud Mental con la realidad de aquella persona que sufre probablemente la enfermedad más estigmatizante que existe en la psiquiatría y probablemente la que tenía el pronóstico más sombrío de todos, que es la esquizofrenia. ¿Saben cómo voy a terminar? Con una anécdota en relación con mi viejo. Mi papá era psiquiatra, falleció hace 9 años, 50 años viendo pacientes, y veía pacientes realmente, bueno, por algo nosotros hacemos lo que hacemos, lo hacemos como podemos, no como lo hacía él, pero veía pacientes con enfermedad psiquiátrica mayor, veía, bueno, muchísimos pacientes con esquizofrenia, trastornos bipolares, las cargas fundamentales y depresión. Un día, como 10 años antes que falleciera, era un señor mayor, haciendo uno de los ateneos que hacíamos en el instituto con él, él nos dice, hablando de determinado caso clínico, lo que pasa es que ustedes los jóvenes piensan que la esquizofrenia no se cura, y la esquizofrenia se cura. Yo cuando escuché eso de mi papá, lo empezamos a gastar con mi hermano, a hacer chistes y este y el otro, y jorobando le decía, viejo, te estás demenciando. En realidad, el tiempo me debo darme cuenta que el que estaba medio demenciado era yo, porque yo he visto pacientes con esquizofrenia que se han curado. Lo decían los clásicos y lo vemos al día de hoy. Si curarse significa recuperación funcional, si curarse significa reinsertarse en una vida social y familiar adecuada, eso uno lo ve. Hace 4 días atrás vi un paciente que empecé a tratar hace 20 años en el hospital, en Mendoza, lo tengo al día de hoy, nadie me lo va a creer esto, con medio comprimido, lanzapina de 5 miligramos, nada. El paciente no solamente que se ha podido casar, tiene hijos, sino que lleva adelante un emprendimiento determinado, sino que cada vez que decidimos, porque yo he sido incrédulo, he decidido varias veces intentar suspenderle la lanzapina, porque no veo que sirva para nada teóricamente. Cada vez que le suspendemos la lanzapina, el paciente hace un cuadro de descompensación aguda con síntomas psicóticos paranoides claros. Y obviamente algún defecto quedó, porque alguien tan brillante, por ejemplo, no pudo terminar la secundaria, sin embargo puede hacer otro tipo de cosas. A tal punto ha llegado esto, que cuando yo amago a querer sacar la lanzapina de vuelta, me dice, Manuel, no jodas más, tengo esquizofrenia y con la lanzapina ando bárbaro y puedo llevar adelante una vida normal. Muchas gracias, Pedro, por la invitación y un abrazo grande para todos. Bueno, muchas gracias. A ver si estoy... Bueno, Pedro, creo que podemos seguir con los familiares, con Sí, las por supuesto, ¿no? por supuesto. Sí, precisamente te iba a dar la palabra a vos para que coordines la mesa de los familiares y bueno, y agradeciendo por supuesto a los doctores Vilapriño y Corral por el excelente aporte y una visión realmente interesantísima, ¿no?
Bien, Sí, adelante, totalmente. Y adelante, creo Silvana. que le cambian un poco también, en realidad todo lo que han presentado entre todos y el material que nos acercan a los familiares, porque es un elemento fundamental. Pero creo que le ha cambiado también el tono al día, porque uno cuando se refiere a la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, indudablemente está la contracara que es la enfermedad mental, ¿no? Pero yo le cambiaría la palabra de celebración a festejo, porque tenemos como para festejar que contamos con un elemento gracias a la dedicación de todos ustedes, de los profesionales, y también cuando se mencionó la palabra comunidad, sí, la comunidad que trasciende las fronteras de las regiones, porque hoy en este momento, y en otros también, pero en este en particular, está el país, ¿no? Está el país a través de las distintas asociaciones y eso nos une. Así que bueno, nada, veremos cómo a través de los representantes, ¿sí? Bueno, de AFE, con Cecilia González, en principio así, a quien le voy a dar la palabra, bueno, cómo vemos esta herramienta nueva, nueva por medio de consulta permanente, ¿no? Que vamos a tener, que ya tenemos. Y también saber cómo encaran desde las distintas asociaciones el tema de la prevención de las recaídas. Así que, bueno, Cecilia. No, Silvana, un segundito te interrumpo. El doctor Alfredo Brunetti quería hacer un comentario muy importante, brevísimo, así que le doy la palabra y después inmediatamente sigue. Sí, no, disculpen que hoy, cuando charlé, obvié de nombrarlo a Juan Carlos Martín, que fue el gran mentor de esta mesa de salud mental. Bueno, lo tenía en la cabeza, lo tengo presente todos los días, fuimos íntimos amigos, y cuando charlé, viste, son esas cosas de cuando uno viene con el discurso, me lo olvidé. Así que pido disculpas, pero bueno, lo tenía que nombrar, porque fue el gran mentor y estamos todos trabajando gracias a él, acá en la universidad, ¿no? Bueno, nada más, sigan, yo sigo escuchando. Gracias, Alfredo. Adelante, Cecilia, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Yo soy Cecilia González, soy parte de AFE, y bueno, yo tengo un hijo enfermo, ¿no? Y bueno, después de verlos a todos y haber hablado con todos los miembros del grupo, bueno, lo que nos pasa es más o menos parecido a todos. Ocurre que, bueno, algún miembro de la familia, muchas veces, la mayoría de las veces son nuestros hijos, empieza a tener los primeros síntomas, ¿no? Obsesiones, pérdida de contacto con la realidad, aislamiento, todo. Cuando empieza con algunos de esos síntomas, bueno, lo ideal es tratar de no dejarlo pasar y empezar a tener consultas con algún psiquiatra, ¿no? Cuando uno logra tener una consulta con un psiquiatra y el diagnóstico que nos da es esquizofrenia, bueno, es un golpe muy, muy duro para todos. La esperanza que teníamos de que nuestro hijo continúe una vida, digamos, normal y común, se desvanece un poco, se nos pierde, ¿no? Bueno, en los casos que ha habido un brote más fuerte, el choque es peor, ¿no? El golpe que nos da es mucho más fuerte. Lo que pasa es que, bueno, una vez visto eso, nos toca un momento, una etapa en que tenemos que aceptar la realidad de la enfermedad mental grave que tiene nuestro familiar y tratar de actuar para conseguir mejorar eso para seguir adelante, ¿no? Una cuestión importante, muy importante, es conseguir un buen profesional, un buen psiquiatra, que sea idóneo, pero una cosa muy importante, le pasó eso, es que tenga empatía con nuestro hijo, ¿no? O sea, que nuestro hijo esté conforme y se lleve bien con el psiquiatra y se entiendan, ¿no? Otra cuestión complicada es que nuestro hijo acepte tratarse, que tenga adherencia al tratamiento,
bueno, toda esa combinación de cuestiones son las primeras en las primeras etapas nosotros tenemos que empezar y aceptar la situación. Bueno, los que estamos en ASPE hace un tiempo, ¿no? Yo no estoy hace tanto tiempo, pero hace un tiempo que participo de todas las reuniones, lo que logramos, y que para mí fue muy útil, es vincularnos con profesionales que nos han aportado conocimientos sobre la enfermedad, y también, otra cuestión importante, es con otros familiares que tienen algunas experiencias que siempre tienen cosas en común con la nuestra personal. Eso es muy bueno, porque uno primero está solo y el encontrarse con otras personas en situaciones parecidas es muy bueno. Y la otra cuestión que también aparece en este tipo de asociaciones es la psicoeducación que obtenemos ahí, ¿no? Digamos, es como capacitarnos, conocer, tener mucha información, y para poder usarla en tratamiento, en la vida diaria nuestra con nuestro familiar enfermo. O sea, bueno, una vez que cumplimos con todos esos pasos, que tenemos el diagnóstico, que logramos tener comunicación con un psiquiatra, que nuestro hijo acepte la medicación, bueno, a veces pasa que uno dice, bueno, me puedo quedar un poco más tranquilo, puedo seguir o dedicarme a alguna otra cosa, pero bueno, lo que ocurre es que de repente hay algunos momentos donde por distintas causas, como hoy las han nombrado acá, de estrés, que bueno, son muy diversas y pueden no ser cosas muy graves, pero que a nuestro familiar le producen algún estrés que no podemos evitar, observamos que todo vuelve a empezar, es decir, que otra vez volvemos al principio, a los síntomas, como los que había tenido en un comienzo. Los síntomas suelen ser parecidos, es decir, son, en general uno cuando está con su familiar reconoce esos síntomas, un poco son propios, por lo que también hemos aprendido acá, son propios de cada una de las personas. Bueno, acá en el manual, en todos estos comentarios, es lo que se le llama firma de recaída, porque es observar y entender cuáles son esos síntomas que anuncian un brote nuevo, una otra recaída. Bueno, y eso es bastante terrible porque, bueno, cuando las cosas se nos habían acomodado, volver a empezar con esta cuestión, otra vez la recaída, a veces no estamos muy preparados y nos sentimos desorientados, la situación nos parece una catástrofe. Bueno, en este caso el manual, como Vivir sin recaídas, tiene en esos momentos, es una herramienta muy útil, muy imprescindible, porque nos da conocimiento sobre de qué se trata la recaída, ¿sí? Es decir, cómo es que si uno llega a la recaída, nuestro familiar llega a la recaída, sino también que nos da algunas herramientas que nos permiten sistematizar datos de comportamiento, las actitudes de nuestro familiar, tempranamente, para prepararnos para si se va a producir esta recaída, ¿no? Y bueno, de este modo, uno se conoce a uno mismo, trata de manejar las emociones, que es difícil, porque bueno, es difícil actuar en esos momentos, pero bueno, lo que tratamos es de que todas estas cuestiones negativas no nos jueguen en contra, que lo que queremos es lograr que nuestro hijo, en este caso, esté bien, esté lo mejor posible y vaya mejorando, ¿no? Entonces, bueno, lo que tratamos es de tener previsiones y de modo que no nos tomen por sorpresa estas variaciones que nos preocupan en nuestro hijo, ¿no? Tener algún modo de poder encararlas y ver cómo hacer para ayudarlo llegado ese momento, ¿no? Bueno, en fin, a veces estas cosas, digamos, el conocer todas estas cuestiones,
tratar de cambiar actitudes que uno tiene, porque, digamos, en principio no estábamos preparados para esto, pero bueno, tenemos que tratar de aprender. Digamos, las actitudes que tengo yo en particular y el resto de los miembros de la familia y los que nos conocen, es difícil, a veces es bastante complicado lograrlo, pero lo que nos da el manual, lo que nos sirve en este caso, este tipo de ayudas, es para no bajar los brazos, para seguir aprendiendo, seguir compartiendo nuestras experiencias, cuidarnos a nosotros mismos, es una cosa que hoy nombraban, ¿no? Que nos cuidemos nosotros, que tratamos de estar bien, cada día mejor por nuestro hijo y por todos los demás del entorno, es decir, que todos tratemos de ir para el mismo lado, de modo de apoyar a nuestro pariente y sentirnos también nosotros mejores. Para esto también es importante tener una buena comunicación con los profesionales, ¿no? Con médicos, acompañantes, psicólogos, todos los que están cerca, y bueno, y seguir creciendo y tratar de seguir en ese camino de la manera más positiva posible, aunque bueno, nos pase que no vamos a lograr a lo mejor inmediatamente resultados, pero lo importante es no desanimarnos, es hacer todo lo que podemos y tratar de seguir adelante con la esperanza de que bueno, las cosas vayan mejorando a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Así que bueno, por ese lado creo que el manual es muy importante, es una herramienta muy importante para considerar todas estas cuestiones. Bueno, qué bueno, Cecilia. Nada más. La verdad, muchas gracias por compartir, No, por favor. la experiencia. Bueno, le cedemos la palabra a representantes de ACAPEF, Mariana Lores y Mariano Ortiz, no sé, en el orden en el que cada uno quiera comentar. Bueno, a Mariano. ahí, ¿se escucha bien? Sí, sí. Bueno, primero voy a hablar yo, así hemos quedado con Mariana, primero voy a hablar yo unos minutos y después le voy a pasar la palabra a Mariana. Ella va a hablar más específicamente del manual, pero yo quería agradecer a los profesionales, agradecer a Pedro específicamente, a AFE, a GAPEM, bueno, a CAPEF también, y a estas asociaciones que han hecho posible el día de hoy, el festejo. Recién uno de los... No, vos, Silvana, hablaste que podía ser un día de festejo, y realmente, particularmente yo, lo tomo como un día de festejo porque siempre, yo vengo de una familia que hace quizás más de 50 años que tiene la esquizofrenia en la familia, porque empezamos cuando yo era chico con mis tíos, yo ya contaba en la panza de mi madre, había esquizofrenia en la familia, después siguieron mis hermanas, después mi hijo, y bueno, y la evolución de lo que ha sido los tratamientos y la forma de encarar la patología en la familia es muy diferente un 7 de octubre de hace 50 años atrás que hoy. Hoy tenemos muchas cosas para festejar, muchísimas cosas para festejar en el Día de la Salud Mental. Y bueno, fundamentalmente ahora, digamos, como frutilla del postre, este manual que están presentando el día de hoy. También quiero agradecerles a todas las personas que forman parte de las asociaciones y que trabajan. Muchos nosotros no los conocemos, pero están día a día haciendo su labor para que hoy una persona, un familiar que busca ayuda encuentre un grupo de familiares
que habla de lo mismo que él padece, como familiar, como acompañante. También quiero decirles a todos los profesionales, como Pedro, como Raimundo Mussolini, como Michat, como Pechón, específicamente quiero hablar de ellos porque ellos son los que están en este último 2 años, hemos estado muy en contacto, así como el COVID nos ha separado a todos, nos mandó cada uno a su casa, también nos unió con esto de la virtualidad. Y bueno, nos hemos conocido, hemos estrechado lazos, y bueno, se ha podido dar algo que en otras oportunidades era como un sueño, ¿no? Juntarnos las asociaciones para poder hablar de nuestras cosas. Y bueno, así como la psicoeducación es un pilar fundamental del tratamiento integral, la bibliografía que se nos acerca a nosotros es un pilar de la psicoeducación. Y bueno, leyéndolo al manual, lo hemos leído con Mariana, yo por mi lado, ella por el suyo, y recién antes de la reunión tuvimos un intercambio de opiniones, y la verdad que, bueno, yo no me la voy a dar de muy lector, pero por lo menos he leído 2 o 3 libros de los que nos han sugerido los profesionales. Y bueno, este manual es un manual muy asertivo, por decirlo de alguna manera, es de una lectura muy a nuestra altura, del conocimiento, y bueno, un libro para tenerlo en la mesa de luz, como decíamos con Mariana, para leerlo, para releerlo, para tenerlo presente, porque siempre, ahora con esto del WhatsApp, siempre hay algún familiar que pregunta algo, que está en una situación de recaída, en alguna de las fases esas que abre el libro, y bueno, tener, digamos, una asertiva respuesta sería. Eso, agradecer y seguir agradeciendo, porque estos profesionales que han escrito el libro siempre han estado al lado nuestro, y bueno, invitar a los otros profesionales que están escuchando, decirles que para nosotros es de un gran valor todo lo que hacen por nosotros y para acercarnos al conocimiento. Se me han pasado los 5 minutos y la tengo acá Mariana mirando a la computadora. Te voy a pasar la palabra, Mariana, que te tengo ahí para que, bueno, que le des una forma final a esto de que estuvimos charlando antes de empezar la reunión. Tenés la palabra. Gracias, Mariano. Bueno, lo primero es esto, es un gracias enorme. Lo que se siente al leer este manual, lo más importante es el amor. Hay una síntesis del conocimiento, que gracias también a tener la posibilidad de las charlas que hemos tenido, fueron como volviendo a recordar cada una de ellas. Entonces me parece lo más importante es la capacidad de síntesis de los conocimientos fundamentales que tenemos que tener los familiares para sentir que estamos haciendo un buen acompañamiento. Se abre, por lo menos lo que sentí, es que era un primer libro, de los cuales van a venir otros, los esperamos, porque tiene un abordaje muy llano, sin dejar lo científico, los porcentajes, la evaluación, las experiencias,
Y yo lo que comentaba con Mariano es que por ahí hay otras bibliografías a las cuales nos han dado como para acceder en una primera instancia, y esta, el familiar, la confusión que tenemos en nuestro cerebro, que para mí en lo particular no me era fácil de abordar. Y si bien han pasado 6 años desde el trastorno de mi hija de darse a manifestarse, entonces creo que sí, también tengo una posibilidad en mi cerebro de un mejor abordaje. Siento que tiene un más fácil abordaje de claridad, de síntesis, de no tener datos que nos abruman, sino que nos dan como pilares para que después, llegado su momento, se aborden en profundidad. Pero está muy claro, es una alegría enorme, me da mucha, esperanza, que va a ser un manual de una llegada más fácil. Y el poder esperar el que se sigan uniendo para que todos estos conocimientos puedan dar a luz otros manuales con distintos temas, pero en especial es esto, es como decir, por ahí no encuentro la palabra, pero es como decir, cuando uno como familia, es contradictorio, pero uno le tiene que dar la bienvenida al trastorno. Y ver cuándo es el trastorno el que ingresa en nuestra familia y cuándo está nuestra hija presente o el ser querido en nuestra casa. Así que sí, aguardo también, muy ambicioso lo mío, un segundo material en donde de alguna manera se enfoque en qué pasa en esta llegada de la esquizofrenia a nuestra familia. Muchísimas gracias, y en especial, bueno, en mi corazoncito es a ACAPEF, porque fue lo más importante que yo tuve como acceso una vez recibida la noticia, que el profesional que estaba a cargo de Trinidad me diera en su RP como primera indicación el acceder a una asociación que nos diera contención como familia. Gracias y un abrazo fuerte en nuestro día. Bueno, muchas gracias a ambos y muy lindas las palabras. Vamos a ceder ahora la participación a representantes de APEF, Cecilia de Caminada y Eduardo Herrera. No sé también en el orden en el que quieran hablar. Cecilia la vi, pero a Eduardo no sé si está. ¿Alguien de APEF? Creo, a ver. A Cecilia hoy la vi ingresando. Cecilia, si podés habilitar tu micrófono. Ahí está. Ahí está. Disculpen, me decía que el hospedador no me dejaba desmutearme, perdón. Primero quería agradecer por invitarnos. Hace varios ratos que ya venimos trabajando con AFE y con Pedro también, con la Universidad de La Plata, en un proyecto tan ambicioso, ¿sí? Que es... vendría a ser como el paso y el ahora qué hago, sería básicamente, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Que es lo que nos preguntamos todos los familiares el día que te dicen, tu familiar tiene esquizofrenia, la pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿No? Todo lo que venía escuchando, yo venía anotando porque quería comentar sobre todo, pero como sé que es reducido el tiempo, voy a hacer como así, como un punteadito nada más, y además para que pueda hablar Eduardo también. Primero, este concepto que hablaba, que le escuché a Delia, que hermoso, que es la tríada terapéutica, ¿no? Esta situación de poner en paridad a las tres patas del tratamiento, que es la familia o la comunidad,
la persona que tiene el diagnóstico y el profesional o profesionales o el equipo terapéutico, si queremos, ponerles en paridad y reconocer que antes quizás no existía esa paridad, me parece espectacular, un momento muy importante, porque ¿cómo podemos ponernos en paridad si no reconocemos que antes no lo estábamos, ¿no? Me parece muy, muy importante eso. Y cuando estaba pensando en qué es una recaída o qué nos pasa a los familiares cuando hay una recaída o una crisis, o como se diga en cada grupo familiar, yo quería como transmitir quizás a otros familiares que estén presentes, otras asociaciones, profesionales también, que podemos aprender muchísimo, podemos leer todos los manuales de Argentina y del mundo, podemos leer todo, podemos dar todas las medicaciones correctas, igual puede suceder una recaída, puede suceder una crisis. Y eso no es una falla que tenemos como familia, no fallamos como familia ni como cuidadores si existe una crisis, cosa que yo coordino el grupo de pares, que incluye hermanos, amigos, parejas, hijos, hace más o menos 8 años, y esta cosa de qué hice para que, si hice todo bien, ¿por qué tuvo una crisis? Si yo hice todo lo que, ahora que tenemos un manual, podemos decir, hice todo lo del manual, ¿por qué hubo una crisis igual? Y bueno, ahí es donde hay que decir, hubo una crisis porque esa crisis iba a estar, aunque hicieras todo excelente, como estoy seguro que lo hizo, iba a estar, ¿no? Y tratamos como de transmitir que esa culpa no es un sentimiento que ayude a la familia. Mirar para atrás sirve para aprender únicamente, no para fustigarnos y decir todo lo que hice mal y en todo lo que fallé y todo lo que me equivoqué, ¿no? Es mirar para atrás y decir, bueno, esto no sirvió, vayamos por otro lado. O esto sirvió, pero fue un poco tarde, hagámoslo más temprano, ¿no? Que creo que es la idea del manual, esta idea de, tenemos todos estos pasos, igual un día pueden no funcionar, ya cierro la vez, y no va a ser nuestra culpa, ¿no? Esta cosa de transmitir que igual puede ya llegar a no salir, puede ser, y no va a ser nuestra culpa, ni va a ser culpa de nuestro familiar, no va a ser culpa de la persona que tiene la recaída tampoco, ¿no? Y solo para el último comentario es que como nuevo herramienta que estamos tratando de brindar, ¿no? Es que tratamos de brindar un grupo de psicoeducación para usuarios fuera de un espacio terapéutico de internación, ¿sí? Que es, lo distinto es que es fuera del espacio terapéutico, fuera de la internación, porque los grupos de pares para usuarios, generalmente, no siempre por supuesto, se dan una internación, que es una situación compleja como mínimo. Y este espacio, fuera de una internación, creemos que está proveyendo para las personas que están algo distinto, ¿sí? Algo que estaba faltando, la tercera pata de la tríada, donde todos tenemos el mismo poder de conocimiento, ¿no? La familia, comunidad, el paciente y el profesional, creo que es lo que nos estaba faltando para por fin tener esta tríada. Muchísimas gracias, perdón si me pasé, saben que me emociono quienes me escuchan, y le dejo a Eduardo que no quería robarle, ay, me parece que tampoco se puede desmutear. No, está bien, me parece. Sí. Ahí está. Había 2 Eduardo y estaba desmuteado el otro Eduardo, por eso es que no podíamos. Perfecto. Bueno, gracias, te agradezco. Bueno, yo no quiero sacar mucho tiempo, agradecer, bueno, acompaño todas las palabras que dijo Cecilia, por supuesto, desde APEF, que nuestra construcción es totalmente familiar, digamos, y esto es un día a día familiar. Yo creo que, bueno, estas cosas que comenta Cecilia, lo que buscamos tanto en el usuario, que buscamos en la familia, es que podamos adelantarnos e interpretar la enfermedad, aquello que desde el primer momento, cuando esta enfermedad llega, es como, no que se nos cae la casa encima ni el techo, sino todo un edificio. Y nos cuesta totalmente sobrellevarlo. Pero con respecto al libro o esto que prepararon, me parece maravilloso, porque siempre todo lo que puede aportarse me parece muy bueno desde el punto de vista profesional.
Y lo digo desde el punto de vista que como padre, quizás uno de los trabajos que más hago, digamos, en la parte de coordinación de grupos es la detección temprana de síntomas. Y yo creo que acá es el trabajo fundamental, poder trabajar en la detección temprana de síntomas como para poder llegar con la medicación, hablar con el psiquiatra, hablar también con nuestro hijo, en mi caso, respecto del tema y poder anticiparnos y que él, como digo, y es casi un lema de APEF, nosotros aprendemos psicoeducación para que nuestros hijos aprendan psicoeducación. Y cuando digo mis hijos, estoy hablando de aquel que tiene esta enfermedad, que tiene que sobrellevar la esquizofrenia, como sus hermanos que también tienen que aprender a acompañarlo y son parte también de esta enfermedad para nosotros. Cuando esta enfermedad llega, todos nos enfermamos. Así que todo lo que nos pueda aportar a los padres y a la familia para poder sobrellevar esta enfermedad, para poder enfrentarla al principio, y cuando las cosas empiezan a ir bien, porque la verdad que el trabajo de psicoeducación es una de las cosas que aprendimos con el tiempo que más nos ayudan, bueno, poder enfrentar la detección temprana de síntomas porque tenemos la claridad de que la enfermedad es, digamos, crónica, evolutiva y es discapacitante, ¿no? Y si nosotros entendemos estos tres temas fundamentales, todo lo que nos pueda aportar para que esta enfermedad sea, por más que sea crónica, lograr una buena calidad de vida de la persona, lograr una buena calidad de vida de la familia, y discapacitante desde el primer día. Desde el día que esta enfermedad aparece, empieza a ser discapacitante. Y que esas discapacidades ellos la puedan sobrellevar para tener también una buena calidad de vida. Por eso agradezco todo el aporte, este documento, este libro, como quieran expresarlo, porque ya digo, aporta a que los padres podamos seguir trabajando en este trabajo que para mí es calidad de vida para ellos y calidad de vida para toda la familia. Y gracias por invitarnos y gracias por la presentación. Gracias a ustedes por formar parte y a su vez por tocar un punto que también se había escapado, que tiene que ver con las recaídas, que es minimizar la culpa de los que estamos todo el tiempo, ¿no? Saber el qué y el cómo, pero bueno, así que buen punto. Bueno, le cedemos la palabra a Norma Medina y Cristina Alvariñas, no sé si está, que son representantes de GAPEM, de Bariloche. A Norma hoy la vi. Está, a ver. Norma Medina, no la veo. No, porque está como Norma Tamashiro. Ah. Norma Medina de Tamashiro. Claro, pero figuraba como, sí. No la veo. Estuvo, pero no está ahora, me parece. Bien. ¿Y qué más? Cristina Alvariñas. Que me parece que tampoco. Tampoco. Bueno. No. Bueno, sí. Nada. Si no están, quedaría... Sí. Perdón. Ahí apareció Cristina. Ahí está. Ya te activo, Cristina, un segundito. Ahora sí podés desmutearte, dale. Ahí. Bueno, gracias. ¿Qué tal, Cristina? Gracias. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por habernos permitido participar de esta reunión. Yo pertenezco a GAPEM desde hace 5 años, pero la asociación se formó hace 6 y ahora somos una ONG. La problemática familiar es la misma que plantearon ustedes y todos nuestros esfuerzos son para lograr que la psicoeducación llegue a los familiares que se acercan o a quienes podamos llegar. Pero en Bariloche
hay otros temas que son muy acuciantes porque no todos los familiares pueden afrontar el cuidado. Y si bien la ley 2440 que está vigente acá en Río Negro habla de que no puede haber hospitales monovalentes, cada hogar es un hospital monovalente en este momento, porque no hay, en Bariloche al menos, ninguna forma de contención. Se creó sí ahora una especie de hospital de día, dependiente del hospital zonal, pero tuvimos que poner un amparo para que no se cierre, y no hay realmente un seguimiento de los pacientes después de que abandonan el hospital, que hasta ahora era el único lugar donde se podían internar, en la sala general, con otros pacientes de con distintas enfermedades, e incluso presos con patologías, con cuidado de policías y demás. No es solo un problema para el paciente de salud mental, sino también para los demás pacientes, porque el paciente de salud mental descompensado, por más que esté en tratamiento, cuando está pasando una crisis, tiene un comportamiento que es muy difícil de contener. Entonces, nuestra lucha en este momento es para lograr que las obras sociales atiendan los casos, tengan guardias psiquiátricas, cosa que no existe en este momento, y puedan también hacerse cargo del tratamiento del paciente después que es externado, porque falta ese acompañamiento, falta un lugar donde también tratar a quienes están con una enfermedad tan grave que es imposible que estén en su casa. Entonces, estamos esperando que las obras sociales cumplan con la ley, que haya más lugares para una población de 150.000 habitantes, 2 lugares solos donde poder tratar al paciente, que pueda tener una contención, que pueda ser integrado a la sociedad, es muy poco. Entonces hay mucha demanda insatisfecha. Pero de cualquier manera, todos los profesionales que nos ayudan han hecho un trabajo fantástico. Antes de la pandemia nos reuníamos una vez por mes para hacer psicoeducación, para contener a los familiares, para conocerlos, y eso ha sido de mucha ayuda, ¿no? Pero, bueno, lamentablemente en este momento solamente se puede hacer por charlas virtuales, ¿no? Y no están al alcance de todos. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias y valoramos muchísimo todo el aporte de Carola Pellón, de los psiquiatras Andrés Calderón, y muchos otros que nos ayudan muchísimo y que han colaborado, así como también profesionales como abogados que nos ayudan cuando tenemos que hacer algún tipo de reclamo. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, Cristina, la verdad que sí, las problemáticas de cada lugar siguen estando, ¿sí? O sea, celebramos lo bueno, los avances, lo que vamos aprendiendo, pero creo que así como entre cada grupo de familiares nos apoyamos, ¿no? Entre sí, entre nosotros, como asociaciones, también creo que estamos para eso, porque la problemática es la misma, no importa el lugar de la Argentina en el que nos encontremos. Que bueno, gracias por estar y por compartir.
No, gracias a ustedes en mi nombre y en el de Norma, que bueno, no pudo seguir no pudo seguir en contacto, porque tenía que atender precisamente a su familiar. Bueno, muchas gracias. Pedro. Sí. Bueno, para terminar entonces con esta hermosa jornada, donde la palabra amor se ha pronunciado tantas veces, muy importante. Le cedemos entonces la palabra a Mercedes Guzmán. Como es actual en ella, seguramente hará un cierre con conclusiones valiosas. ¿Cuánta expectativa? Creando expectativas, ya sabemos por qué. No. Bueno, la verdad que es un placer otra vez estar con ustedes, cerrando un poco esta celebración. Coincido con todo y sobre todo con lo que decía Pedro, cómo ha recorrido el amor toda la jornada, cómo es el hilo conductor de todo lo que se habló, que es el gran disparador de todas las acciones, ¿no? Yo todos los años renuevo la fe en la humanidad cuando veo gente trabajando desde organizaciones como todas las que están participando ahora, desde el puro amor, desde la necesidad de contener al familiar, pero también de poder tener una vida posible, ¿no? Yo marqué como 3 grandes bloques que me parece que sintetizan un poco ese recorrido. El primero, darnos cuenta todos, y cuando digo todos, digo los familiares que son el centro del eje de toda la charla, pero también los profesionales, médicos y no médicos, que forman ese equipo tratante, para que nos demos cuenta que estamos en una etapa de transición, que estamos en un momento bisagra, que como bien dijo Mariano, creo, si hace 50 años hacíamos una celebración de un 10 de octubre, en este caso, hubiera sido muy diferente, hubiera sido una clase magistral desde un lugar elevado, alguien disertando un gran conocimiento, y todo lo demás hubiera estado pasivo escuchando, y sin embargo ahora podemos interactuar, podemos alimentarnos entre todos, pero en esa alimentación que tenemos profesionales y no profesionales, familiares y hasta las personas enfermas también, tenemos que darnos cuenta que no está todo hecho, que hay mucho por recorrer, que los profesionales tienen mucho que hacer todavía, y gracias a Dios no los que están participando hoy en esta jornada y los que trabajan siempre con este nuevo enfoque. Yo creo que ese es un cambio en el paradigma de la atención de la salud mental. Y entiendo que ellos también tienen que hacer un trabajo hacia adentro de sus profesiones para poder trabajar realmente en equipo. Que no sintamos que el psiquiatra y el psicólogo, como alguien comentó, están parados en veredas opuestas atendiendo a la misma persona, cuando la persona es una. Que realmente se llegue a ese modelo de trabajo de equipo integrado, sólido, coherente, donde la familia también sea parte de eso, y para eso se trabaja desde las organizaciones y desde todas las capacitaciones que se hacen, que tienen que ver sobre todo con la psicoeducación. Eso como primera advertencia. Estamos en buen camino, se están haciendo muchísimas cosas, muchas cosas ya existen, obviamente, no estoy descubriendo América, pero falta mucho para eso, para lograr lo ideal. Y además, como bien escuchábamos recién en el caso de GAPEM, la realidad de nuestro querido conurbano no es la misma que existe en el resto del país, hasta por problemas de falta de conectividad, hasta por problemas de distancia. Creer que extrapolamos nuestra realidad hacia todo el país y que está todo igual de bien no es así, y eso también es una tarea que, como resaltaba Silvana, es muy importante que nos pongamos a ayudarnos entre entidades, entre organizaciones. Quizá esa unión lleve a una fuerza mayor, como aquella red famosa que bueno, en las otras celebraciones hemos hablado mucho del tema de la red de entidades. El segundo paquete o bloque de cosas tiene que ver con que todo el tiempo hablamos de conocer, de saber. Cuando se instala en la familia esta nueva entidad que es la enfermedad, yo siento que lo que necesitamos es abrir el juego a 3 conocimientos. El primer conocimiento es conocer a la nueva persona que existe en ese familiar que ahora tiene la enfermedad, porque sigue siendo esa persona,
pero sus conductas en determinados momentos no las conocemos. O sea, entonces hay un esfuerzo muy grande para tratar de conocer a la persona que padece la enfermedad. Después, el otro gran conocimiento que tenemos que tener es de la enfermedad en sí misma, que en ese camino estamos todos, o sea, saber un poco. Cuando llega esa especie de bomba, terremoto que explota, no tenemos la menor idea de qué se trata. Y empezamos a leer, a buscar, a preguntar. En el mejor de los casos hacemos eso. También seamos conscientes que hay muchas personas a las que les cuesta mucho abrirse, que les cuesta mucho buscar ayuda, que les cuesta mucho leer, y que la bomba simplemente los aísla, los bloquea, les impide salir y buscar ayuda. Porque en definitiva todos sabemos que no hay soluciones mágicas, que no hay una píldora mágica, que no viene mañana y nos dicen, chicos, encontramos la cura, esto se acabó. No es así. Entonces, como esto va a ser un proceso largo, ese segundo paquete de conocimiento que tenemos que adquirir tiene que ver con la enfermedad, con los posibles tratamientos. No tengamos miedo de consultar, no tengamos miedo de buscar formas de ayudar de la mejor manera a la persona que tenemos que cuidar, sea cual sea nuestra relación con esa persona. Pero evidentemente, donde hay un amor muy grande, si no, no se puede encarar esta empresa de conocer. Y el tercer paquete de conocimiento no es menor, que es conocernos a nosotros en el marco de la nueva realidad familiar. Conocernos a nosotros porque de pronto, como bien, y yo siempre marco esta frase, que no es mía, hay una brecha muy grande. En aquel momento se dijo entre el hijo deseado y el hijo posible. Yo hablo de la familia deseada y la familia posible. Hay que hacer casi un primer duelo de esa realidad que nos explota en las manos. Y para eso tenemos que saber nosotros cómo vamos a reaccionar, conocernos. Para eso es muy importante, desde hacer terapia hasta hablar del problema, verbalizarlo, ponerlo sobre la mesa. Y en eso la ayuda de la psicoeducación es fundamental. Entonces hay 3 caminos de conocimiento. El de la nueva persona que ahora tiene una enfermedad, el de la enfermedad en sí misma con todo lo que eso significa, y el de nosotros mismos como parte activa para ser parte de las soluciones y no parte del problema. Porque también se habló de crisis, de brotes, de situaciones terribles donde se llega a la internación. Bueno, la persona que está a cargo de esa situación debe tener una preparación. Entonces no se puede llegar improvisadamente a esto. Para eso el manual va a ser muy importante y todo lo demás que se haga al respecto. Alguien podría estar pensando, sí, bárbaro, un manual es muy prolijo, pero cuando se arme el lío en casa, yo no me puedo poner a buscar el manual. Justamente, por eso hay que prepararse antes, por eso hay que preparar, hay que ir, hay que participar de charlas, hay que buscar nuclearse con otras personas, compartir, hacer hasta un club de lectura del manual, si hace falta. Porque cuando haga falta, lo tenemos que tener claro. No podemos ir a buscarlo para leerlo en ese momento. Y el último paquete de esos 3 que yo traté de marcar más o menos a lo largo de este desarrollo, tiene que ver con lo que dijo Ricardo Corral, que primero yo le voy a agradecer muchísimo que un profesional médico se haga cargo de que aprendió mucho de los familiares. Me parece fantástico, una gran muestra de humildad y de grandeza al mismo tiempo. Y como bien rescató él la frase de transformar el conocimiento en sabiduría, y eso se hace gracias al amor. Yo quiero cerrar justamente la reflexión de este día con eso. Para que ese grupo de tratante, para que ese triálogo que siempre estamos tratando de que funcione, realmente funcione, las 3 partes tienen que tener conocimiento, tienen que tener amor, y por lo tanto llegar a la sabiduría. Entonces quizá el envío de esta jornada sea ese: vayamos por un grupo de tratamiento para estas enfermedades tan tremendas que apunte a la sabiduría, porque eso significa que hay amor. Los familiares tenemos eso, tenemos el amor. Ya vamos con algo que les vamos ganando. Bueno, busquemos el conocimiento nosotros, pero también los profesionales, médicos y no médicos, además del conocimiento, traten de tener ese amor a mano. ¿Por qué? Porque sentimos mucho los familiares cómo a veces se distancia, a veces hay una imposibilidad de llegar al profesional justo en el momento en que más nos necesitamos, que es el de la crisis. Uno siente que en el momento de la crisis estalla una bomba en el medio de ese grupo terapéutico donde hablamos del triálogo, y todos se alejan, menos el familiar que tiene que estar adentro de la casa con la persona en crisis. Quizá le pedimos un esfuerzo muy grande, insisto,
tenemos la suerte de que los profesionales que están ahora escuchándonos y que están participando de esto, ya están con la cabeza cambiada. Tenemos que lograr que la facultad cambie las cabezas de mucha gente, que la gente, a su vez nosotros, por saber un poco más, ayudemos a que el cambio en los profesionales médicos también se dé, porque ellos también lo necesitan, van a ser mejores con esto. Así que bueno, vayamos por el amor como gran motor de todo lo que estamos haciendo, con conocimiento para transformarlo en sabiduría, y sobre todas las cosas, ayudemos a que estos grupos de ayuda mutua, como ACAPEF, APEF, GAPEM, todos los que hemos nombrado, realmente se enriquezcan, se fortalezcan, porque lo que hacen es fundamental, no lo hace nadie, el Estado no lo hace y no lo va a hacer, las obras sociales no lo hacen y no lo van a hacer. Lo que hace un grupo de ayuda mutua es impresionante. Yo participo del de AFE, donde hay más de 200 personas, y la experiencia que hay en esos chats, en esas charlas, en ese intercambio de ayuda es impresionante. Se podría hacer un libro con eso realmente. Bueno, gente, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer enorme. Me llena el alma y soy muy feliz de poder participar de esto siempre. Así que los quiero mucho. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Bueno, de esta manera, ya y habiendo cumplido los tiempos incluso que habíamos previsto para el encuentro, con un agradecimiento a los expositores, a todos, Alfredo en representación de la universidad, a los familiares en representación de sus respectivas asociaciones y a los autores de este documento educativo. Nada más que agradecer entonces nuevamente a todos y bueno, nos encontraremos en breve, seguramente en las charlas de psicoeducación del ciclo nacional virtual que venimos haciendo desde el año pasado. Simplemente recordarles entonces y que tengan muy, muy presente que este manual va a ser, ya está resuelto sus contenidos, el texto ya está definido, está en una etapa de edición para su hermoseo y bueno, todo el formato propio de un manual, que debe tener un manual desde la perspectiva de la comunicación social. Y bueno, una vez que esté eso, que seguramente va a ser a fin de año, esperemos, lo vamos a compartir porque es un documento de distribución 100% libre y totalmente gratuito, desde luego, no puede ser de otra manera, ¿no? Así que la intención es compartirlo y difundirlo lo más posible entre los familiares y entre los colegas, precisamente el involucramiento del doctor Corral y el doctor Vilapriño, además de los aportes que hicieron los contenidos, es porque a través de ellos seguramente va a difundirse este manual para que los mismos colegas, psiquiatras, psicólogos, los puedan compartir con sus pacientes y sus familiares, ¿no? Ese es el objetivo. Cuanto más difusión tenga, bueno, más utilidad va a generar. Así que bueno, gracias a todos y bueno, nos veremos en breve.